puede causarnos esa expectación o esa reflexión y quedar pensando, ¿no es cierto?, en lo que nos presenta. Y acá lo interesante es cómo va jugando también con la palabra ruido, cómo presenta, ¿no es cierto?, esa imagen, dice, de un ruido sordo, ya como una, podríamos decir, como una contradicción. Un ruido por lo general, ¿no es cierto?, es sonoro, pero lo plantea a la vez también como un ruido sordo. ¿Alguien más quisiera comentar este texto? Hola, buenas tardes, Camilo. Buenas tardes, José. Mucho gusto. Bueno, algo que me llama la atención también de ese texto es el uso de la elipsis que hace Pía Barros. Ella no necesita contar mucho, sino que también siento que el título es un acertijo, porque ruidos se nos viene a la cabeza cualquier cosa. Y bueno, y ella sorprende pues con el final. Entonces creo que para hacer textos tan breves, pues hay que tener mucha precisión. Muchas gracias, José, por tu comentario. Y claro, como muy bien dice José, la elipsis también es un recurso y una característica fundamental en los microcuentos. Y es difícil ir jugando con estos silencios, como decía José, de en pocas palabras contar mucho, o decir mucho, pero en pocas palabras. Y con las palabras justas, además, lograr eso es muy difícil. No es solamente, el microcuento no se trata solamente de contar una historia breve o una historia extensa, resumirla en menos palabras o sintetizarla, ¿ya? Es mucho más que eso. Es lograr construir una historia, pero que esa historia no se presente en su totalidad, sino que se presenten algunos atisbos o algunos elementos que nos permitan, a través de esas pocas palabras, que son como indicios de esa historia más grande, a través de esas pocas palabras, el lector pueda ir construyendo ya lo que el autor nos quiere entregar. Y pasamos al último texto, de Ana María Chua. También ella es una escritora argentina, también muy reconocida en el ámbito de la microficción, y este microcuento se titula El respeto de los géneros. Dice: un hombre despierta junto a una mujer a la que no reconoce. En una historia policial, esta situación podría ser efecto del alcohol, de la droga o de un golpe en la cabeza. En un cuento de ciencia ficción, el hombre comprendería eventualmente que se encuentra en un universo paralelo. En una novela existencialista, el no reconocimiento podría deberse simplemente a una sensación de extrañamiento, de absurdo. En un texto experimental, el misterio quedaría sin desentrañar y la situación sería resuelta por una pirueta del lenguaje. Los editores son cada vez más exigentes y el hombre sabe, con cierta desesperación, que si no logra ubicarse rápidamente en un género, corre el riesgo de permanecer dolorosa, perpetuamente inédito. Muy buena, muy buena. ¿Qué pueden comentar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel Casanova de Campeche, México. Buenas tardes, Daniel. Me parece impresionante el trabajo de Ana María respecto a toda la serie de posibilidades con las que juega, posibilidades literarias incluso, con las que juega, gracias a la primera oración, ¿no? Simplemente el hombre despierta junto a una mujer a la que no reconoce, y a partir de ahí toda la serie de posibilidades con las que puede jugar el escritor es exactamente el acierto que hace ella al concluir con que pues la exigencia que cada día ponen los editores, ¿no? Entonces, mis respetos para este texto de Ana María. Saludos. Gracias por el comentario. Justamente, como muy bien dice Daniel, la posibilidad se abre a partir de la primera línea. Dice, cuando nos presenta esa imagen, un hombre despierta junto a una mujer a la que no reconoce.
uno pudiera pensar que se está refiriendo a un plano de la realidad, ¿ya? O a un hecho, ¿no es cierto?, literal. Pero después comienza a dar estas posibilidades en las que se refiere a un evento netamente literario, ¿ya? O sea, acá está jugando también con lo que se conoce como la metaliteratura, donde el texto va hablando, un texto literario va hablando del mismo arte literario, ¿ya? Y nos va mostrando estas opciones, todas estas opciones, de acuerdo al género, por eso se llama, y ahí asociamos también el texto con el título, el respeto de los géneros, cómo va también dando estas opciones según el género en el que este hombre se pudiera como enfrentar o se pudiera también ubicar. ¿Alguien más quisiera dar su comentario? Sí, ¿qué tal? Carlos García de Toluca, México. Me parece interesante este pequeño sesgo que hay de la metadiégesis, como lo había señalado, aunque no se presenta la diégesis, la historia dentro de la historia, sino este posible indicio que se nos da en la primera línea y la posible historia marco que podría abarcar entonces de este posible hombre que necesita ubicar el texto literario dentro de un género. Me parece afortunado la posibilidad de esta metadiégesis, y sería muchísimo más afortunado si tuviéramos un ejercicio de escritura, empezar también a jugar con estas posibles historias, ¿no? Sí, así es, justamente. Y algo interesante del microcuento también es que logra darnos estas posibilidades, ¿ya? Es una también de sus características, el que a partir del poco espacio con el que se dispone para presentar una historia, ¿ya? Va entregando distintas alternativas, distintas opciones. Hay un texto que no lo traje en este momento, pero a propósito del último comentario que nos entregaba, me hizo recordarlo, que es un texto en el que se presenta también una primera historia, ¿ya? Y luego el narrador lo que hace no es darle un final, sino que propone 3 finales alternativos. Entonces, lo presentan así: final 1, o final A, final B, final C. Entonces, de esa manera le otorga la responsabilidad al lector para que sea él que, que por, para que sea él el que opte por alguno de esos finales. Y ahí va a depender de la experiencia de cada lector, va a depender también del estado emocional, va a depender de muchos factores, ¿ya? Pero se puede como jugar con esa pluralidad de opciones que se pueden obtener dentro de un texto narrativo. Me gustó ese final contundente que da en este texto Ana María, en que si no te etiquetas con un género, si no estás encasillado en un género, podés no existir en el mundo literario. Un final contundente y realmente duro, ¿no? Claro, sí, como muy bien dice, un final, ¿no es cierto?, contundente, eh, que, que también da mucho para también reflexionar con respecto a los parámetros que utilizan los editores quizás para encasillar las obras literarias. Absolutamente. Hay también un guiño al microcuento, porque es un texto, es un género que todavía no se define o no logra ubicarse, es algo que todavía como que está en estudio, en investigación. Entonces también este hombre que no logra centrarse en un género, también puede hacer referencia al microcuento, ya que es un género que todavía no logra consolidarse o no logra, ¿no es cierto?, ubicarse dentro de estos grandes géneros que ya conocemos, que son el cuento, la novela, la poesía. De esta manera, entonces, vamos a comenzar con la siguiente parte. ¿Qué es el microcuento?
qué es lo que es. Como yo les decía recién, hay muchas dudas con respecto a lo que se considera microcuento. Todavía no hay un consenso como claro o un consenso ya definitivo de qué es lo que es un microcuento. Y una prueba de esa situación es que hay muchas o múltiples formas de denominar a un microcuento. Como ustedes pueden ver en la imagen, aparte de microcuento, también lo conocemos como minicuento, microrelato, hiperrelato, cuento breve, narración breve, minitexto, cuentículo, relato hiperbreve, textículo, cuento ultra corto, nanocuento, y así podríamos seguir, y si comenzamos a indagar en distintos autores, podríamos seguir con una lista interminable de formas para referirse al microcuento, ¿ya? Y eso es porque, como les decía, todavía no hay una definición exacta que diga este es el microcuento. Eso puede ser porque todavía faltan críticos que se dediquen, ¿no es cierto?, de una manera más formal y más seria a estudiar el microcuento. Y también porque el microcuento lucha con los géneros que ya están establecidos. El género narrativo, el género poético y el género dramático, que son los grandes géneros que ya están establecidos, a pesar de que a veces por ahí surge una obra o surge un texto que rompe con estos límites, pero ya a ciencia cierta sabemos, ¿no es cierto?, cuáles son los límites formales, cuáles son las características principales de estos grandes géneros, que son géneros ya consolidados. El microcuento todavía está como en ese camino, el camino de consolidación, ¿ya? De establecerse ya como un género propio. De hecho, muchos lo llaman, así como de manera informal, el cuarto género a la microficción. Pero pese a esta ambigüedad, pese a esta amplia gama de definiciones que tiene el microcuento, ¿ya?, que tiene la microficción, pese a todo eso, hay algunos autores que han estado estudiando, ¿no es cierto?, el microcuento de una manera más seria, más formal, y han logrado establecer algunas definiciones. Y la que yo quiero compartir con ustedes es la que más me convence, ¿ya? Y a la que yo más le encuentro razón. Esta definición es de David Lakmanovich, ya él es un crítico, un escritor argentino, y es uno de los pioneros que ha realizado distintas investigaciones y estudios en torno al microcuento. Y es una definición que también han adoptado otros críticos, como Violeta Rojo, Lauro Zavala, que también ellos han dedicado estudios a este subgénero. Y David define el microcuento de esta manera: como un microtexto narrativo en prosa de condición ficcional. Es decir, es el eslabón más breve en la cadena de la narratividad. Esta categoría narrativa no es el producto de un cruce de géneros, sino una forma literaria de singular pureza. ¿Y por qué yo les decía que esa es la definición que más me convence? Porque considero que es la que toma en cuenta algunos elementos que son fundamentales ya para un microcuento. Por ejemplo, el tema de la narratividad, ya que un microcuento debe tener presente ese elemento, la narratividad. Esto consiste en que dentro de un microcuento podamos encontrar todos los componentes de un texto narrativo, como por ejemplo un narrador, personajes, acciones, un conflicto, un nudo, ¿ya?, una trama, un ambiente, que tenga, ¿no es cierto?, también el elemento ficcional que lo haga ser parte de los géneros literarios. Entonces, a partir de esta definición, por ejemplo,
ya van quedando fuera otras formas textuales que son independientes del microcuento, como los aforismos, ya, como las reflexiones, y otros textos que quizás carecen de la narratividad. Otro elemento también que me llama mucho la atención es que lo plantea como una forma literaria de singular pureza, ¿ya? Entonces a mí me llama mucho la atención esa definición, porque ya David lo que hace es establecer el microcuento como un subgénero narrativo independiente. Porque por mucho tiempo, y si nosotros leemos algunas investigaciones actuales, aún se comete, ¿no es cierto?, el error de considerar el microcuento como una variante del cuento tradicional, ¿ya? Todavía hay confusiones entre el microcuento, por ejemplo, y el cuento corto, que se toman como sinónimos o como textos iguales, ¿ya? Entonces, acá David Lachmanovich lo que hace es independizar el microcuento, plantearlo como una forma literaria de singular pureza, es decir, que tiene sus propias características, que tiene sus propios rasgos formales, que tiene su propia manera de estructurarse, de elaborarse, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, de leerse, ¿ya? Entonces, por eso quise presentarle esta definición, porque a mi juicio es la que más se acerca a lo que es un microcuento, ¿ya? Un microtexto narrativo que tenga, por supuesto, el elemento ficcional para que sea literario, y también que tenga otro concepto clave, que es la narratividad, es decir, la presencia de estos elementos, como el narrador, acciones, ¿ya? Bien. ¿Por qué hablo de que es importante esta definición? Porque así nos va a permitir ir desglosando mejor el concepto de microcuento, y nos va a permitir también diferenciarlo de otros textos que muchas veces se confunden con microcuento, y que a veces por su brevedad, ¿no es cierto?, por su contenido, pareciera que son microcuentos, pero carecen de estos elementos que propone David, y que lo dejan fuera entonces del microcuento propiamente tal. Para ejemplificar esta definición, les traje un texto que se llama Salvador Dalí, un genio azulgrana, ¿ya? Este texto pertenece al libro Las banderas olvidadas, de Luis Rojas, de Ediciones Cherezade. Entonces lo voy a leer para que ustedes vayan fijándose en cómo se presenta, ¿no es cierto?, el texto. Dice: el genio entre genios también declaró su amor al balón, y, al igual que Picasso, su pasión por el Barcelona. A Dalí le gustaba compartir con los jugadores del Barça y jugar partidos. Se dice que fue un buen portero. 3 de sus obras se inspiraron en el fútbol: 75 años del FC Barcelona, Gol y Estadio Municipal de Figueres. El fútbol es también fuente de inspiración para los artistas. ¿Qué les llama la atención de este texto? ¿Qué tal, Camilo? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Les saluda Manuel Raya desde Perú. Bueno, a simple vista, cuando uno escucha o lee este texto, puede pensar en Messi, ¿no? O en algún otro genio del fútbol mundial. Y creo que es una contraparte a lo que podría ser también, ¿por qué no el fútbol, no? Porque algunos futbolistas también se inspiran en otros genios de la literatura, ¿no? O suele suceder con otras profesiones. Así que, bueno, acá encima está detallado el tema de las fechas. Creo que por ahí nos quiere dar un mensaje. Y Salvador Dalí también, por supuesto, ¿no?
hace comparación a otros también. Hay bastante información en este texto y bueno, bastante, no sé qué podría decir aquí con el tema de pensar que es, no sé, puede ser Messi, no sé, u otro futbolista, ¿no? Porque uno asocia a Barcelona y dice Messi rápidamente. Bueno, un comentario, ¿no? Gracias, Manuel. Sí, de tu comentario voy a rescatar algunas cosas. Por ejemplo, tú mencionaste el tema de las fechas, ya que podríamos decir es como parte importante de este texto. Si ustedes se fijan, está entregando como información, ¿ya? Habla de Salvador Dalí, y la información que entrega es la relación de este pintor o de este artista con el fútbol. Ya lo menciona como una anécdota, que a él también le gustaba el fútbol, incluso nombra las obras que él realizó inspiradas en el fútbol y las menciona, ¿no es cierto?, en sus distintas fechas, ¿ya? Entonces, este texto, ¿por qué se lo traje, ¿no es cierto?, como ejemplo? Porque no es un microcuento, ¿ya? Sí es un texto que podríamos decir es parte de la microficción por su brevedad, ya por su estructura, pero no es un microcuento como tal. De hecho, este texto pertenece a un libro que lo que presenta son microcrónicas, porque nos va entregando información en base a hechos históricos o en base a hechos cronológicos relacionados con la temática principal, que es el fútbol. Si ustedes se fijan, en este texto hay dos elementos que no están, o dos elementos que no se complementan. Y como vimos en la definición, son dos elementos que hacen que un microcuento sea considerado un microcuento, que es la narratividad y la ficcionalidad. ¿Ya? Quizá el texto anterior puede tener algo narrativo por la información que entrega, aunque no vemos, por ejemplo, acciones o no vemos un conflicto entre el personaje o los personajes que pudiera nombrar, y tampoco está presente en la ficcionalidad porque se trata de un texto basado en un hecho real o que nos presenta una anécdota basada en un personaje real, ¿ya? Entonces estos dos elementos, cuando están presentes en el texto, la narratividad con la ficcionalidad, ¿ya? Y además se hace dentro de un espectro limitado de palabras, ya conforman o configuran un microcuento, ¿ya? Esa es la idea que quería, para que ustedes puedan distinguir que no todos los textos breves, son microcuentos. Un texto breve puede ser una microcrónica, ¿ya? Como en este caso. Pero si no tiene el elemento ficcional, algo que lo haga ser o que le resalte más el carácter literario, no logra ser, ¿no es cierto?, un microcuento. Entonces, profe, te tengo una pregunta. Sí, dígame. Para que un microcuento, sea considerado microcuento, evidentemente tiene que tener esa categoría de ficcionalidad. ¿Es eso? Claro, ¿Sí? porque es parte del... El microcuento es un texto literario, entonces tiene que estar presente la ficción, ¿ya? Muchas gracias. De nada. No puede ser, disculpe, buenas tardes, no puede ser entonces la narración de un hecho real, no puede ser, tiene que ser ficción. ¿Cómo soy yo? ¿No quieres amor? Un poco No, te doy. o sea, claro, obviamente puede estar inspirado en ¿Por un qué hecho no? real, o podemos, ¿no es ¿Por qué cierto?, no? narrar un hecho real, pero ahí, si bien es cierto, quizás no va a estar en un 100% la ficcionalidad, sí va a estar presente la narratividad, porque al narrar estos hechos reales tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la estructura narrativa. Tiene que haber un narrador, personajes, un conflicto, acciones. Pues así, lo mismo se aplica para otros
géneros como las novelas, los cuentos, que están inspirados en hechos reales o que relatan hechos reales, pero que tienen, ¿no es cierto?, estos elementos narrativos, que lo hacen distinto, por ejemplo, a una noticia, ¿ya? Una noticia también nos narra, pero quizás la forma de narrar o la forma de presentar la información es distinta a lo que lo hace un texto literario, que también nos presenta o nos puede presentar hechos reales. Entonces, tiene que estar, en el texto se tiene que jugar con estos dos elementos, con la narratividad y la ficcionalidad, ¿ya? Y en el caso del texto que yo les mostré como ejemplo, no se aplican estos dos elementos, ya no hay una interacción de estos dos elementos. Quizás si se potenciara un poco más el personaje, en este caso Dalí, y se presentara alguna acción, algún conflicto, a pesar de que sea un hecho real, ahí ya podrían entrar a categorizarse o a clasificarse dentro de un microcuento. Pero como está entregada la información, así de manera más informativa que narrativa, entonces por eso se aleja, ¿no es cierto?, de esta modalidad. Bien. Sigamos avanzando entonces. Ya vamos a revisar ahora algunas características y luego vamos a pasar al ejercicio práctico, ¿ya? Al ejercicio de escritura creativa. Dentro de las características del microcuento, la más notoria, ¿no es cierto?, la que más podemos reconocer es la brevedad, ¿ya? Esa es la primera, como la característica que nos entra por la vista. Sabemos que un texto es un microcuento por su brevedad. Aún no hay consenso de qué tan breve puede ser, cuáles son los límites, ¿no es cierto?, de esa brevedad, ¿ya? Uno de los microcuentos más famosos, que se llama El dinosaurio, de Augusto Monterroso, tiene solamente 7 palabras. Entonces ya podemos plantear un microcuento con esas dimensiones, 7 palabras. Hay algunos autores que plantean hasta 250 palabras, otros hasta 300, 400 palabras. Otros no hablan de palabras, sino que de carilla, media carilla, una carilla, o media página, una página. No hay como todavía un consenso de qué tan breve puede ser un microcuento. Pero por lo general, los microcuentos están, ¿no es cierto?, hasta las 250 palabras, que es como lo más distintivo, ¿ya? Lo que más se le acerca a un microcuento. Otra de las características que presenta, que es lo que algunos autores han denominado la fragmentación. ¿A qué hace referencia esto? Se habla de un discurso narrativo fragmentado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el microcuento, todos los elementos que son parte de la narratividad, ya, o que son parte también de la trama o de la secuencia narrativa, siempre alguno de esos elementos se omite, ¿ya? O no se narra, ¿no es cierto?, de manera completa, obviamente por la brevedad del texto, por el poco espacio que tiene, por las pocas palabras que se utilizan. Entonces, uno de esos elementos, por ejemplo, que puede ser el desenlace, que puede ser el inicio del texto, que puede ser el desarrollo, uno de esos elementos no está presente, se omite, ¿ya? Y es responsabilidad del lector ir descubriendo, ¿no es cierto?, cuál es ese elemento que falta o ese elemento que no está, o que muchas veces está sugerido, ¿ya? El autor va dando pistas de cuál de esos elementos puede ser el que falte. Entonces, por eso se habla de que en el microcuento nos vamos a encontrar con un discurso fragmentado, ¿ya? Es decir, no va a estar completo. Alguno de esos elementos no va a estar presente. Por eso se refuerza la idea de que el microcuento no es el resumen de un cuento largo, por ejemplo, porque ahí nos estaríamos hablando no de un discurso fragmentado, sino que
de un discurso condensado. Es decir, una historia extensa, la resumimos en 100 palabras y tenemos un microcuento. No es así. ¿Ya? En el microcuento, uno de esos elementos debe estar ausente, o debe estar sugerido, ¿ya? O debe estar, ¿no es cierto?, implícito, para que sea el lector el que lo descubra o rearme esa historia. Otra característica también del microcuento es su carácter proteico. ¿Qué quiere decir esto? Violeta Rojo, por ejemplo, habla de este carácter proteico y ella dice que el microcuento puede asumir distintas formas, ¿ya? Y distintas formas. Que, por lo general esas formas son extraliterarias. También otros autores también lo plantean como el desgénero del microcuento, como que el microcuento se separa un poco de su estructura literaria y adopta la estructura de otros textos. Por eso, por ejemplo, podemos encontrarnos con microcuentos que tienen la estructura de un aviso clasificado, o que tienen la estructura de una carta, o que tiene la estructura de un obituario, ¿ya? Uno de los pioneros, ¿cierto?, fue, por ejemplo, Julio Cortázar, cuando escribió estos textos que él llamó instrucciones para subir en la escalera, instrucciones para llorar, donde él, este texto de carácter narrativo, él le asigna o lo estructura en base a la secuencia de un texto instructivo, ¿ya? Entonces ahí ese texto adopta este carácter, es decir, de poder adoptar otras formas que son diferentes a la secuencia tradicional que es propia de la literatura, ¿ya? Eso también es uno de los rasgos del microcuento, que puede adoptar distintas formas para presentarnos la historia. Otra de las características es que los microcuentos se debe tener un cuidado extremo en el uso del lenguaje, debido a que como se utilizan pocas palabras, ¿ya? Muchas veces las palabras deben elegirse con precisión, porque no hay mucho recurso o no hay mucho espacio para poder contar la historia. Lo vimos, por ejemplo, en el microcuento al comienzo, el de Pía Barros, que era solamente 2 líneas. Entonces, para poder contar una historia en apenas 2 líneas, hay que saber, y para lograr además que esa historia el lector pueda completarla, hay que saber, ¿no es cierto?, escoger las palabras, seleccionar las palabras y tener precisión en qué palabras voy a emplear para el micrófono. Otra característica es la participación activa del lector. Yo lo había mencionado en algunas ideas anteriores. Hay algunos autores que señalan que no hay otro género en el que el lector participe tanto como en el microcuento, ¿ya? Porque en el microcuento, como bien sabemos, la historia no se presenta de manera completa. Hay un juego de elipsis, hay silencios que se dejan, hay cosas que se sugieren, hay elementos que están implícitos. Entonces es el lector el que asume el protagonismo y rearma la historia para poder darle un sentido, ¿ya? O para poder encontrar el sentido también que buscaba el autor. Entonces hay una participación mucho más activa por parte del lector en el caso de la lectura de los microcuentos. Y finalmente, algunos recursos que podemos encontrar en el microcuento, que son como los recursos más utilizados. Está, por ejemplo, la intertextualidad, que también lo vamos a trabajar en la próxima sesión, que es un recurso bien utilizado y que se utiliza bastante porque al carecer de espacio, el microcuento
lo que hace es valerse de otros elementos para que el lector pueda comprender mejor la historia. Entonces, la intertextualidad en ese sentido funciona bien porque el texto se basa ya en una historia conocida, entonces de esa manera el lector ya tiene un marco de referencia, ¿ya? Ya tiene un cuadro adelantado de qué es lo que pudiera ser esa historia. El que yo también hace referencia al final sorpresivo, ¿ya? O al golpe de knockout, que también es una de las características del microcuento, de dar vuelta la vuelta de tuerca, también como se le conoce, de hacer este giro sorpresivo al final del relato, que deja como en jaque al lector, porque lo van causando, el narrador van causando al lector en una dirección, pero cuando llega al final, cambia esa dirección con un final sorpresivo o con un golpe de knockout, y eso, ¿no es cierto?, deja como en jaque al lector. También podemos encontrar el humor y también la ironía como uno de los recursos más utilizados en el microcuento. Camilo, ¿te puedo interrumpir? Sí. Lo que pasa es que había acá una pregunta, no sé si la contestaste, pero acá Alicia pregunta si les puedes dar un ejemplo de fragmentación. No sé si ya lo contestaste. No, por favor. Sí. ¿Ya? A mí se me pasó, pero para que no queden ahí con la duda los chiquillos que están participando. Ya. Aprovechando, buenas tardes, querido Camilo, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Eliana. Aprovechando las preguntas, quería consultarte en la característica de proteico que nos acabas de comentar. No se estaría, bueno, tal vez a mi entender solamente, no se estaría contradiciendo con la definición que nos diste que no es un cruce de géneros. Ya, no sé, o tal vez no lo he entendido tan bien. Si nos podrías aclarar, por favor. Ya, súper. Entonces, vamos a ir con la primera pregunta, que fue el ejemplo de fragmentación. Cuando hablamos de fragmentación, como les decía recién, es la ausencia de algunos de los elementos de la secuencia narrativa, ¿ya? Por ejemplo, en un texto narrativo tradicional vamos a encontrar una presentación o un inicio, ¿no es cierto?, del cuento, luego un desarrollo, un nudo o un conflicto, y finalmente un desenlace. En el caso del microcuento, uno de esos elementos se omite, ¿ya? O se sugiere, o quizás va a estar, pero de una manera, ¿no es cierto?, distinta, para que el lector no lo reconozca. Entonces, por eso se habla de un discurso fragmentado. Por ejemplo, nos vamos a encontrar quizás con una historia en el que no se nos hace una presentación del personaje. En el microcuento, por ejemplo, de Pía Barros, que se habla de esta persona que se suicida por amor, cuando habla de este ruido sordo de escopeta, ya no hay una introducción, no hay una parte que nos diga quién es este personaje, quién es, por qué se mató por amor, qué lo llevó a eso, fue por una desilusión, fue porque él hizo algo contra la persona que amaba, o la persona que amaba hizo algo contra él. No hay nada, no hay ningún antecedente que nos diga o nos entregue esa información. Se omite, se nos entrega solamente el desenlace, nos dice, él se disparó por amor, ¿ya? Y ahí termina el microcuento. Entonces ahí vemos que hay una parte de esta secuencia narrativa que no está presente, que no se desarrolla. Entonces ahí hablamos de un discurso fragmentado. Acá hay otra pregunta de, a ver, déjame ver, de Fernando, si no me equivoco, porque él tiene problemas con su micrófono.
¿Ya? Y Fernando pregunta, ¿qué rol juega la verosimilitud en los microcuentos? Ya, muy bien. Ya, eso con respecto a la fragmentación. Y ahora pasando a la pregunta de Eliana, que dice que se puede observar o puede dar cabida a una contradicción. Vamos a ir a la definición. Acá lo que habla de David Lachmanovich del cruce de género hace referencia al microcuento, ¿ya? Como un texto independiente, como un texto que reúne sus propias características, que no es, por ejemplo, no es una variante del cuento, ¿ya? O no es una variante de otro subgénero narrativo como la fábula, que también es un texto narrativo, es breve, pero no por eso la fábula se va a considerar un microcuento, ¿ya? O una leyenda. Entonces, ahí no habla de este cruce de género literario, sino que el microcuento adopta una forma literaria que es singular, o que es propia, o que es distinta a las demás formas narrativas que podemos encontrar, ¿ya? En el caso de esta característica, tiene que ver con las formas extraliterarias que podemos encontrar o que puede asumir el microcuento. Por ejemplo, en el caso del cuento, dentro de un cuento podemos encontrar, o dentro de una novela, podemos encontrar fragmentos de cartas, por ejemplo, ¿ya? O fragmentos de mensajes, de reflexiones, de otros textos extraliterarios. Pero en el caso del microcuento es distinto, y por eso es un rasgo distintivo, o es un rasgo particular, porque el microcuento adopta la forma de este género extraliterario. Por ejemplo, un microcuento que está escrito como aviso clasificado adopta la forma de esta estructura, ¿ya? Y presentando todos los elementos que lo hacen también parte de la narratividad. Entonces, por eso es como un rasgo como distintivo, pero no es una contradicción, porque sigue manteniendo lo que son los elementos que lo hacen convertirse en un microcuento, que es la ficcionalidad y la narratividad, sino que es la estructura la que adopta. Acá se refiere a la forma que puede adoptar. Gracias, Camilo. Ya, de nada. Y la última pregunta con respecto a la verosimilitud, yo creo que es la verosimilitud que debe cumplir cualquier texto literario. O sea, por ejemplo, cuando se escribe un cuento, cuando se escribe una novela, hay que cuidar mucho la verosimilitud, ya, que lo que se esté contando sea verosímil o sea creíble. Y dentro del microcuento es lo mismo, ya también hay que cuidar, también es importante la verosimilitud. Tampoco se puede narrar algo que carezca de ese elemento, por lo tanto también va a hacer que se pierda un poco el sentido o la coherencia de lo que se quiere proyectar con ese texto. No sé si hay más preguntas. Perdón, yo tengo una duda. Es que fíjese que ya le había preguntado, pero hubo interferencia y no escuché bien su respuesta. Mi pregunta era si en el microcuento puede haber cosas reales o tiene que ser solo ficción. Ah, ok. Sí, o sea, claro, pueden haber elementos reales. Elementos reales. Si lo que va a hacer que ese texto, si yo cuento algo real, por ejemplo,
algo que yo haya vivido, algún recuerdo, alguna experiencia, lo que va a hacer que sea, ¿no es cierto?, un microcuento, va a ser la narratividad, cómo yo narro esa acción. Si la narro de una manera más informativa, claro, pierde la propiedad de microcuento, se transforma más en una anécdota, pero si yo les voy jugando, por ejemplo, con el narrador, con los personajes, con las acciones, ¿ya?, con el conflicto que puede haber detrás de esa experiencia, se puede convertir en un microcuento. Todo va a depender de cómo uno va interactuando también con esos elementos. Muchas gracias. Ya, de nada. Yo igual tengo una pregunta. Dime, Sebastián. Yo quería saber, debido a la brevedad que tiene el microcuento, si hay un límite para los personajes, si hay alguna restricción quizás de cuántos personajes se puede utilizar, o el autor tiene una libertad de usar los que quiera. Esa es mi pregunta. Ya. Sí, yo creo que eso queda libertad también del autor, porque igual yo, por ejemplo, no soy partidario que en los textos literarios haya como una regla general y decir, ya, por ser un microcuento debe tener 2 personajes, y si es un cuento va a tener 6 personajes, y si es una novela va a tener 50 personajes. No sé si la literatura deba ser así, deba ser tan como estructurada o tan cuadrada. Yo creo que también ahí va a depender de la propuesta del autor, lo que quiera, ¿no es cierto?, de la intención también que busque detrás de esa historia, y el mismo espacio, quizás el espacio reducido con el que cuenta, en este caso, el escritor que hace el microcuento, va a causar también como la cantidad de personajes. Quizás el espacio no va a dar para que sea más de 3 personajes, por ejemplo, ¿ya? O más de 2 personajes. Pero eso va a depender de otros factores. Va a depender también de la historia, de la estructura, de las acciones. Entonces, la medida que el autor vaya viendo esos elementos, ahí se va dando cuenta, por ejemplo, si quizá el microcuento con más de 2 personajes se hace muy obvio, pierde la esencia, y quizás no sea como atractivo al lector. Gracias, Camilo. Hay otra pregunta ahí, Sí, alguien más creo que en el chat. preguntó. ¿Se la leo? Ya, sí. ¿Se puede incluir citas textuales de otras obras en un microcuento? Eso lo pregunta Mariela. Y Carla Barriento agrega, ¿tendremos acceso a ella? No, esa es una pregunta para nosotros. Sí. Ya. Sí, como le decía a Sebastián, todo va a depender de la intención del autor. ¿Ya? Yo creo que todo es posible. Si ese elemento que uno quiere incorporar cobra sentido dentro del microcuento. Si yo quiero usar, por ejemplo, una cita o una frase que es parte de algún otro texto, se puede hacer. Quizás con esa frase se puede ser el detonante con el que se presente la historia, ¿ya? Esa cita puede ser el desenlace, que quizás justo esa cita hace que el texto tenga un final sorpresivo, o que tenga un giro inesperado, o que tenga un final también inconcluso. Entonces va a depender de qué cita sea y cómo y con qué intención yo la puedo usar dentro del texto. Bien.
¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Luciana Lucero pregunta, ¿qué extensión debería tener como máximo un microcuento? Cantidad de palabras, a eso se refiere. Ya, muy bien. Sí, como decían hace un momento, todavía no hay como un consenso claro con respecto al límite de palabras, ¿ya? Sí, la mayoría coincide en no más de 250 palabras. Estamos hablando de casi media página, un poquito menos, ¿ya? Porque si lo vemos, si pensamos, por ejemplo, en un texto quizás de una página, de un texto de 500 palabras, ya esa cantidad de palabras nos da pie para poder desarrollar más ideas. Poder, por ejemplo, desarrollar más al personaje, poder desarrollar todas las acciones. Entonces ahí se va perdiendo un poco el carácter fragmentario que tiene el microcuento, o el juego con las omisiones o con la sugerencia que tiene el microcuento. Pierde, yo creo, cuando es un texto ya más extenso, por ejemplo, de una página de 400, 500 palabras, yo creo que pierde un poco ese rasgo distintivo del microcuento, que es la sugerencia, el no contar todo. Así que eso es lo que yo por mi parte, como siempre considero y siempre también sugiero, que tenga más o menos como ese límite, que no supere las 250 palabras. Bien, ¿qué les parece si pasamos al ejercicio de escritura creativa, ya al ejercicio ya más práctico, para ir finalizando esta primera sesión del taller de microcuentos? Es un ejercicio bien fácil. Consiste en lo siguiente. La idea es escribir, que ustedes puedan escribir un microcuento que no supere las 50 palabras. ¿Ya? Vamos a comenzar por ese margen. Un microcuento que no tenga más de 50 palabras. Y vamos a usar un título como detonante. Es decir, el título de su microcuento ya va a estar dado, que va a ser la siguiente frase: mañana será mejor. ¿Ya? Ese va a ser el título del microcuento. El título dado debe tener sentido dentro del texto. ¿A qué se refiere esto? Que obviamente el título, ¿no es cierto?, debe cumplir una función dentro del texto. Y por lo general en los microcuentos el título juega un rol importante, ¿ya? Muchas veces es parte de la historia, pues es parte de estos elementos que se omiten o que no se entregan, ¿ya? Cumple también una función para que el lector pueda comprender, pueda darle sentido al texto. Entonces, la idea es que este título, mañana será mejor, dentro de la historia que ustedes construyan, tenga un sentido, ¿ya? Y una sugerencia: tratar de no repetir las palabras, ¿ya? Que dentro del mismo texto no se repitan las palabras. Ojalá que las palabras que aparezcan en el título tampoco se repitan dentro del microcuento. ¿Ya? ¿Qué les parece? Camilo, disculpa, ¿podría repetir las instrucciones? Sí. Es escribir un microcuento bien breve, en no más de 50 palabras, y la idea es ocupar este título como detonante. Es decir, ya el microcuento de ustedes ya va a tener un adelanto que va a ser el título. Entonces debe titularse Mañana será mejor. Y en la historia que ustedes construyan, que este título tenga un sentido. Es decir, que la historia que ustedes elaboren esté relacionada con esta frase o con este título: Mañana será mejor. Ahí la historia obviamente va a quedar a libertad de cada uno y cómo cada uno pueda darle sentido a
a esta frase que va a actuar como título, ¿ya? Y la idea es que no repitan las palabras. ¿Cuánto tiempo tenemos, querido Camilo? Como nos queda poquito tiempo, yo creo 10 minutos. Muy bien. 10 minutos para que elaboren su texto y después vamos a dejar unos 5 minutos para que puedan leerlo y ahí dar algunos comentarios, algunas sugerencias para mejorarlo. ¿Bien? Desde ahora ya. Y lo otro que se atrevan a, porque a veces por vergüenza, si está bien o no está bien, Sí, es verdad. y de repente por miedo. Profesor, disculpe, 50 palabras tienen que estar incluido el título también. O No, va pensando solo en el microcuento, sin considerar el título. descuento el título. Ajá. Claro, o sea, aparte del título. Bien, gracias. Ya.
Camilo, disculpa, una consulta. ¿El reto son 50 palabras o puede que no, como primera vez nos pasemos en una que otra? La Por idea ejemplo, yo es tengo 62. darle un es un despaldar. No, pero está súper. Sí, puede. O sea, la sugerencia es que sea entre 50 menos, pero si se pasa un poquito no hay problema. Es para darle un margen como primer ejercicio. Perfecto, muchas gracias. Ya. Leyó el de Gabriela, ¿cierto? Sí, estoy Ya. leyendo lo último que... Perfecto. Yo le voy a sacar una foto de ahí, ¿ya? Para después compartirla. Sí. Bien, mientras faltan unos minutos para finalizar con el ejercicio, mientras van escribiendo, quisiera aclarar algo que no había percatado en el chat, pero para que quede claro. Este ejemplo que yo les di cuando presenté la definición de microcuento, este texto de Salvador Dalí, podríamos decir que es como un contraejemplo, o sea, es un ejemplo de lo que no es un microcuento, ¿ya? Por eso era para aclarar el concepto de ficcionalidad y narratividad. Estando esos dos elementos presentes o interactuando esos dos elementos, el texto pasa a ser literario y pasa a ser un microcuento. Pero en este caso, el ejemplo que yo les mostré de Salvador Dalí, es un texto que se acerca más a la crónica, tiene un formato más periodístico o más histórico. Por eso yo les decía que este texto pertenece al libro La bandera olvidada, que es un libro de microcrónica. Todos los textos que contiene son como datos periodísticos de personajes históricos en relación al fútbol. Ya, porque creo que, por lo que revisé recién en el chat, había una confusión de que este texto era de carácter más informativo y por lo tanto no era un texto literario, ¿ya? Y era justamente para hay un ruido. Sí. Apaguen sus micrófonos. ¿Está bien ahí? Ahora sí. Bien. Ahora, entonces, para cerrar la idea, era para ejemplificar cómo no se clasifica como un microcuento este texto, ¿ya? En este caso es un texto más periodístico, que se puede confundir con un microcuento porque es breve, nos cuenta una anécdota, nos cuenta un suceso, pero carece de esos dos elementos, que son la narratividad y la ficcionalidad. Microcuentos son los que vimos al comienzo, por ejemplo, el respeto de los géneros, el ruido, que sí contienen estos elementos que vimos recién, que son la ficcionalidad y la narratividad.
Bien, creo que estamos en la hora. Voy a ir leyendo los que están en el chat. Ya voy a tratar de leer todo. Si hay alguno que no lo lea es porque se me fue. Pero voy a tratar de leer todo y ahí vamos comentando. Ya, a ver aquí. Ya, aquí hay uno que dice mañana será mejor, Gregor Cecilia. Cada noche encerrada en mi armario para que no se escuchara el gemido de mi llanto, después de deshacer el nudo que se hacía en mi garganta. Al término de cada día pensaba, mañana será mejor. Bien, ya lo que sí, la idea era no repetir el título, porque el título ya estaba dado de esa forma. O sea, la frase era mañana será mejor, ya era parte del microcuento. Entonces la idea era que en la historia no repetir esa frase, porque ya se iba a sobreentender en el título. Pero está bien. Lo que sí yo agregaría algo, en el caso de este texto, algo que ayudara al conflicto, ya porque nos muestra una imagen de una, podría ser de una mujer que está encerrada en su armario, como asustada, ya, pero falta algo más para que la historia tenga un antecedente más. Por ejemplo, que indique que se está escondiendo de alguien, ya, o que teme que una persona la escuche. Pero como primer ejercicio está bien. Después dice, mañana será mejor, de Carlos Alberto García Pérez. Volteó hacia todos lados, vio al portero del edificio, pensó en atreverse, pero la patrulla se acercó a él creyendo que era el sospechoso. Los explosivos tendrán un sonido glorioso de venganza. Ya, está muy bueno. Y ahí lo que decía recién, que al leer este microcuento, lo asociamos con el título y ahí adquiere como otro sentido. Es decir, después de esta explosión, va a haber un mejor mañana, o el mañana será mejor, está como bien enlazado. Así que muy bien, Carlos Alberto. Aquí hay otro, dice Ivo, mañana será mejor. Un par de moscas pasan por la cornisa del viejo edificio de la calle principal. Merodean el lugar en busca de algún trocito de comida, algo que puedan comer y llevar. Ya cansada, una de ellas exclama, quizás mañana tendremos mejor suerte. La otra, extrañada, le replica, ¿no sabes que nosotras solo vivimos 24 horas, verdad? Ya. Muy bien también porque aquí esta frase de mañana será mejor lo llevó como a otro plano más fantasioso, como de dos moscas que están dialogando, y esa ya hay como un giro humorístico también porque por lo que plantea acá, esa frase pierde sentido para los moscas, porque para ellas, como viven 24 horas, no hay un mañana. ¿Ya? Así que muy bien, Ivo, me gustó mucho. Después Mayra Rivainera dice, mañana será mejor. Desde que su padre había quedado desempleado y mamá se ausentaba durante el día de casa, temía cada vez cuando escuchaba llegar al hombre ebrio y gritando su nombre. Cada día le insistía con que le conceda caricias a modo de consuelo. Cada día llegaba más fuera de sí. El ritual duraba entonces con los días menos tiempo. Ya, estaba fuerte, así que, pero muy bien. Tiene mucha relación con el título que se planteó. Mañana será mejor. Dice, mamá empuja el carrito por la calle de tierra, tengo frío y me duelen los pies. Hoy un señor le dijo algo feo y un auto casi nos pisó. Ella está triste. Se vuelve
y me dice algo de mañana, pero no entiendo. Ya, muy bien también. Mañana será mejor. Sebastián Moyo dice, observaba muy concentrado a aquella mujer tan guapa. Ahí hay no sé si fue un error de tipeo o un error ortográfico en observaba. Muy concentrado a aquella mujer tan guapa. Mis encantos como seductor me acompañaban a la perfección. Cuando estaba a punto de conquistarla, milagrosamente llega su esposo. Mi hermano salió antes del trabajo. Ya, muy bien, Sebastián. Ahí vemos un giro sorpresivo. Gabriela dice, mañana será mejor. La fila ya ocupaba toda una calle cuando don Álvaro llegó. Esperó, primero bajo el sol y luego bajo la lluvia. A sus 95 años le costaba respirar con el tapabocas. Eran las 6 de la tarde cuando les dijeron que volvieran al otro día. Volvió a casa con su carnet de vacunación en la mano. Bien, un texto ahí contingente. Raúl Heredia dice, desperté, fui al baño, me puse el uniforme que mi madre me planchó, tomé la micro, llena como siempre. Al ingresar a la clase, el profesor nos preguntó cómo estábamos. Pregunta monótona y reiterativa en todas sus clases. La jornada corre más lenta que de costumbre. Me despido de mis compañeros. Mañana es 11 de marzo, espero que sea un día mejor. Bien. Elena Sosa, mañana será mejor. Javier se le repetía a su hija para darle ánimo cada día. Era un testigo impotente del sufrimiento de esa niña, que ya no sabía de dónde conseguir comida. Esta noche usará el cuchillo para quitar la vida de su pequeña y la de él. También otro texto fuerte y que también ahí cobra sentido la palabra mañana será mejor. Esta vez, eso sí, en base a ese final más trágico. Daniel Casanova, mañana será mejor, dice, los temores, los traumas y los fracasos de las personas siempre se basan en lo que se les ha ocurrido o han experimentado. Como Ulises no las conocía, supuso que después de navegar entre sus aguas, escucharlas y verlas, la vida continuaría con más días maravillosos. Bien, hay un texto ahí aplicando la intertextualidad. Bien, hay muchos textos, yo creo que por la hora no voy a alcanzar a leerlos todos, pero sí, como la sesión queda grabada, ya el chat también queda grabado, ¿cierto? Sí, pero también quizás sería una buena opción que lo mandaran a tu correo si lo pudieras dar a lo mejor, no sé. Ya. Porque así tú lo vas a recibir directamente y no se va a mezclar con los otros correos, porque la verdad es que la gente ha participado increíblemente bien y sería una pena no leerlos todos. La verdad es que están muy buenos. Sí, por eso me interesa muchísimo poder leerlos todos y poderles darle, aunque sea un pequeño comentario o alguna sugerencia para poder mejorarlo, o si ya está buenísimo, ¿no es cierto?, para que ustedes también puedan saberlo. Entonces, ahí en el chat dejé mi correo. Creo que me faltó una letra. En el chat dejé mi correo y les pediría que todos los que lo escribieran aquí en el chat, si pudieran copiarlo y reenviármelo a mi correo, ¿ya? Lo que no lo hayan compartido, lo tengan quizás en su computador, lo tengan hecho a mano también, puedan enviármelo. Y yo durante la semana voy a leer los textos y la próxima sesión comenzaríamos con el comentario de los textos que ustedes trabajaron, que ustedes hicieron hoy día, ¿ya? Porque es súper valioso que hayan participado, que se hayan animado a escribir, a hacer este ejercicio. Hay textos muy buenos, ya textos que me gustaron mucho por cómo están planteados, por cómo usaron estas frases, mañana será mejor. Hay textos como muy ingeniosos,
entonces sería bueno poder leerlos bien, leerlos con más calma, y el próximo martes yo les traía algunos comentarios de los textos que ustedes hicieron. ¿Ya? Entonces quedamos en eso. Ahí en el chat está mi correo para que puedan enviarlo. Ahí están llegando la colita. Sí. Ya, para que no lo sigan escribiendo en el chat, si pueden, me lo escriben, me los mandan por correo. Por mi parte, le agradezco enormemente su participación, su asistencia. Ya, para mí muy gratificante que pudieron haber participado muchas personas en este taller. La verdad que no tenía esa expectativa de que pudiera participar harta gente, así que una grata sorpresa y muy valioso que haya asistido mucha gente. Ojalá que en las próximas 2 sesiones puedan estar. Vamos a seguir abordando otros conceptos relacionados con la microficción, con el microcuento, ¿ya? Y también continuando con ejercicio en relación al tema que veamos en cada sesión, ¿ya? La idea es, como les dije al comienzo de este taller, es que puedan conocer lo más básico, lo fundamental del microcuento, y eso les pueda a ustedes ayudar para que puedan incursionar, en el caso de que nunca hayan escrito un microcuento, puedan incursionar en esta modalidad, y para los que ya lo desarrollen, ya lo escriban, puedan tener alguna otra herramienta o recurso que les permita también mejorar su escritura. Así que por mi parte, les agradezco nuevamente, me despido de ustedes y espero poder verlos la próxima semana. Ya que tengan todos una bonita tarde, noche, dependiendo del país en el que estén. Y los dejo invitados para el próximo martes 9 a la misma hora. Gracias, Camilo. Gracias, Camilo, compañeros. Hasta el próximo martes. Gracias. Hasta el martes. Gracias, hasta el martes. Chao, gracias. Hasta el martes. Bueno, a todos los presentes, a todos los presentes, agradecerles la asistencia. La verdad es que nos llevamos una bonita sorpresa acá con el profesor, porque no me creerían de todos los lugares de donde están conectados, de Foz de Iguazú, Lima, Monterrey, Arica, Santiago, Maracaibo, Celaya, México, Vitoria, Ciudad de México, Temuco, Bogotá, Buenos Aires, Sucre, Salta, Puebla, Tegucigalpa, San Salvador, Nemocón, Villa El Salvador, Cusco, Guatemala, Camposanto, Alto Hospicio, Estado de México, San Ramón, Durango, Pitalito, Huila de Colombia, Belén de Escobar, son de todos esos lugares, chiquillos, desde donde se conectaron. La verdad es que ojalá hubiésemos tenido más tiempo para leer todo el trabajo que crearon en tan poco tiempo. La verdad es que el profesor acá les entregó una excelente herramienta y la verdad es que la supieron aprovechar. Que la timidez no sea un impedimento para dar rienda suelta a su creación, a su imaginación. Y cuando quieran consultar, si tienen algún problema a través del micrófono, tenemos el chat, tratamos de leer todos los mensajes, y la verdad es que estamos muy contentos y los dejamos cordialmente invitados a todos para el próximo martes. Ojalá 5 minutos antes de las 6 se conecten. Ya saben, también somos bien reiterativos con respecto a la asistencia, nombre, apellido, para poder tenerlo en el listado, porque a veces me aparece en el chat solamente el nombre y no sé, pues tenemos Claudia, tenemos 3 Claudia. Entonces, sugiero esa pequeña ayuda, y la verdad es que muchas gracias. Cualquier duda, no duden en comentarlo acá al profesor, ya sea por el chat. Así es que bueno, acá hay un amigo que recién se está incorporando, seguramente es de otro país. Recuerden que tenemos que ver la diferencia horaria. Y eso, dejarlos invitados y muy agradecidos. Recuerden que este taller es gracias al financiamiento del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Así que muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias totales. Gracias, hasta luego. Chaito, chao a todos. Bye. Gracias, hasta luego. Bye, bye.